Ok, listo. Bueno, bueno, pues bienvenido nuevamente Arturo y a los demás compañeros que andan por ahí en un ratito que se incorporen. Bienvenidos y vamos a comenzar con nuestra sesión que está un poquito largo lo que vamos a ver, como siempre. Saben que trato de resumirlo, pero ya me conocen cómo soy y por más que trato de resumirlo, no se puede. Hay muchas cosas ahí que sería importante comentar en esta situación de la oralidad precisamente, ¿no? La oralidad que tenemos en los diversos procedimientos, principalmente en los principios que debemos ocupar dentro de una audiencia, pero ahora ya ante la Corte Interamericana. Vamos a ubicarnos específicamente en la situación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sale? Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a recordar esta Esta postal la compartí con ustedes en la sesión pasada, en el sentido de los derechos que podemos nosotros ver dentro de una audiencia. Y son principios generales que se van a ver en todas las audiencias, no importa ante qué tribunal nos estemos presentando, pero en este sentido, bueno, recordamos algunos puntos del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y recordaremos esta situación. Tenemos, por ejemplo, el derecho a ser escuchados o ser oídos y vencidos dentro de un proceso. También tenemos el derecho a un debido proceso, recordarán, ante un juez o un tribunal que sea competente. Lo mismo en este caso, bueno, sabemos que la Corte Interamericana, pues es el tribunal competente en materia del fondo para ver si hay o no, o existe o no, una probable violación a los derechos humanos. Y en tercer lugar, por ejemplo, vemos el derecho a un debido proceso que deberá seguirse, pero ante un juez o tribunal que sea independiente, como lo es, por ejemplo, el caso de la Corte Interamericana. En cuarto lugar, podemos observar, por ejemplo, el debido proceso ante un juez o tribunal que también sea imparcial. No porque la Corte Interamericana sea una autoridad, va a fallar necesariamente a favor o de un Estado o, en su caso, de alguno de los gobernados, nada más por el simple hecho de ser una persona que en un momento dado pudiera ser vulnerable. Entonces, nosotros podemos observar ahí la imparcialidad de este tribunal. También vamos a ver esta situación bien importante. Hay diversas audiencias que vamos a poder nosotros tramitar precisamente ante la Corte Interamericana. Y estuve viendo ahí varios supuestos basándome en primer lugar en la Convención Americana y en segundo lugar en el reglamento de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y en su estatuto. Y entonces podemos observar 4 grandes clasificaciones de las audiencias. Acuérdense que el derecho de audiencia lo que implica es ser escuchado, pero ser escuchado implica también que nosotros, cuando vamos frente al tribunal, nosotros vamos a formalizar una petición, la que sea, pero debe haber una argumentación lógico-jurídica. Y entonces no se trata simplemente de que seamos escuchados, sino que lo que vayamos a decir de manera verbal tenga un sustento oral. ¿Se acuerdan que no es hablar por hablar? Entonces, vemos nosotros la oralidad dentro de las audiencias. Precisamente es lo que nos interesa en este momento, la oralidad dentro de estas audiencias que se llevan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tomando en consideración esto, todo lo que nosotros manifestemos, sea de manera escrita o de manera oral, deberá estar debidamente fundado y motivado. Y recordemos algo bien importante. Dentro de el procedimiento que ya estuvimos analizando ante la Comisión Interamericana y ante la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a encontrar una fase escrita
pero también tenemos una fase oral. Y eso no implica de ninguna manera que una u otra no tenga un sustento jurídico, una argumentación lógico jurídica. No sé si hasta aquí, ahorita comentamos los 4 tipos de audiencia, pero no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Profe, de mi parte no, todo claro. Ok, sale. Entonces vamos para allá. Vuelvo a recalcar, es bien importante, no solamente ante este tipo de tribunal como lo es la Corte Interamericana, sino ante la misma Comisión Interamericana y en cualquier otro tribunal o ante cualquier autoridad que nosotros presentemos alguna petición, que es la forma más simple de instar, ¿se acuerdan? En nuestro caso, el artículo 8º constitucional en México, el derecho de petición es la forma más simple que tenemos de instar. Instar es pedir, solicitar, exigir algo de una autoridad. Y recuerden que deberá estar debidamente fundado y motivado. ¿Para qué? Para que nosotros le demos a la autoridad precisamente esa obligación, vertamos dentro de la autoridad esa obligación de contestarnos conforme a derecho. Sabemos que la autoridad está obligada a ello, sin embargo muchas veces no lo hace. Si nosotros simplemente presentamos un escrito cualquiera sin ningún fundamento ni motivo, la autoridad pudiera hacer lo mismo. Y a lo mejor me dicen, sí, maestro, pero eso nos va a dar origen precisamente a que nosotros pudiéramos interponer recursos, inclusive medios de impugnación, como lo es el amparo. Sí, pero recuerden una cosa bien importante dentro del sistema oral, la prevención. No se trata de crear conflictos o crear litigios o procesos, sino más bien de lo que se trata el sistema oral es de evitarlos. No se trata de demandar a todo mundo, sino de conciliar precisamente para resolver el problema. Y por ello, nosotros podemos ver que aún dentro de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos existen procedimientos de una amigable composición. Y entonces la comisión puede funcionar como un órgano de arbitraje, pero autocompositivo, donde las partes pueden proponer inclusive medios de solución. Si no lo hacen, la misma Comisión Interamericana puede proponer esos medios de solución. Y si no fuera posible, entonces llegaríamos a un procedimiento contencioso ya ante la Corte Interamericana. Pero ese sería el último recurso. Recordemos que lo importante es solucionar el problema, pero evitar al máximo el proceso. Y lo mismo sucede aquí. Lo que se trata es de evitar el proceso al máximo. Entonces, si nosotros presentamos cualquier tipo de petición ante la autoridad que sea, lo ideal es que vaya debidamente fundado y motivado. ¿Para qué? Para evitar un probable conflicto. Y nosotros fundamentamos y motivamos correctamente cualquier petición, por mínima que sea, estamos obligando al Estado a que conteste de la misma manera, que sabemos que generalmente no lo hace, aunque habitualmente lo hacen. Pero bueno, sabemos que hay muchas situaciones específicas, sobre todo, por ejemplo, en materia administrativa, que la autoridad no lo hace. ¿Por qué? Pues porque nosotros tampoco estamos fundando ni motivando nuestra petición. ¿En qué nos escudamos muchas veces? En que el artículo 8º dice, pues es la petición es la forma de instar más simple ante una autoridad. Sí, pero no por ser simple quiere decir que esté mal hecha. Entonces, ¿qué es lo ideal? Fundar y motivar. Cualquier petición que hagamos, fundada y motivada. ¿Me voy explicando en esto? Si tomamos en consideración todo esto, podemos entender realmente cuál es el objetivo de los derechos humanos. El objetivo de los derechos humanos no es crear un conflicto entre el Estado y los particulares para que vayamos ante la Corte, demandemos al Estado y el Estado sea condenado. No, ese no es el propósito. El propósito es solucionar el conflicto, solucionar el problema, pero si es posible, que haya una prevención.
Se acordarán que en otros videos ya habíamos comentado lo que trata el artículo primero constitucional es precisamente el cuidado, la tutela de los derechos humanos, pero recuerden que también habla de la prevención. Y entonces es mejor prevenir que en un momento dado reparar. Y sería más factible inculcarle al Estado e inculcarle a los gobernados la cultura de la prevención para no tener que estar resarciendo o reparando daños que ya fueron ocasionados. ¿Me expliqué hasta aquí? Preguntas. No, profe, Ok, todo bien. sale. Bien. Vamos a continuar entonces. Les comentaba, dentro de esta clasificación de las audiencias que podemos encontrar tanto en la Convención Americana como en el reglamento de la Corte Interamericana y su mismo estatuto, podemos encontrar estos 4 grandes rubros de audiencias. Son audiencias públicas sobre casos contenciosos. Esta audiencia es cuando realmente la Comisión Interamericana considera que sí hubo una violación o una probable violación a los derechos y entonces somete el estudio precisamente a la Corte Interamericana para que sea la Corte quien determine si efectivamente existe o no esa violación de derechos humanos. Y entonces estaríamos hablando de una audiencia pública sobre un caso contencioso, privación de la libertad, por ejemplo, en los casos de secuestro, desaparición de personas, tortura, etcétera. La contienda que sea, el conflicto que sea, estaríamos hablando de una audiencia pública sobre un caso contencioso sometido a la Corte precisamente para dilucidar si existe o no esa violación de derechos. Otro gran grupo de audiencias sería sobre medidas provisionales. Y entonces vamos a ver que hay ocasiones de casos urgentes, ahorita lo vamos a ir mencionando en el transcurso de los artículos que vamos a ir viendo, hay ocasiones en que deben tomarse medidas provisionales porque son casos urgentes, por ejemplo, privación de la vida. Es un caso urgente, no puede esperarse el resultado de la Corte Interamericana que podría llegar aproximadamente hasta 2 años, ¿sí? En la resolución final, no podríamos esperarnos para ver si se aplica o no la pena de muerte a una persona. Es una medida provisional y tendría que haber una suspensión, por ejemplo, del acto por parte de la autoridad, en dado caso que una autoridad quisiese aplicar la pena de muerte. ¿Me explico? Pero son situaciones graves. Entonces, puede generarse una audiencia sobre medidas provisionales sin entrar necesariamente al estudio de fondo para resolver el fondo de la contienda o de la controversia, sí. Pero en ambas, tanto en las públicas sobre casos contenciosos como en las de medidas provisionales, estaríamos hablando exactamente de los mismos principios. Los principios procesales y las garantías judiciales no van a cambiar en ninguna de las audiencias, van a ser exactamente los mismos. Otro tercer grupo que tenemos es de audiencias sobre supervisión de cumplimiento de sentencia. Y entonces aquí ya presuponemos que la Corte ya emitió una resolución final, una verdadera sentencia. Acuérdense que tiene la categoría de cosa juzgada, aunque son propiamente opiniones, ¿sí? Que emite la Corte Interamericana sobre esa situación, pero recordemos que ya hemos visto, les había compartido ahí algunos videos del doctor Sergio García Ramírez, donde nos explica que estos criterios de la Corte en relación a lo que contempla como bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia emitida de la Corte, son verdaderas normas constitucionales que tienen una fuerza ejecutiva. No simplemente es una opinión para ver si se cumple o no se cumple. Tienen la misma naturaleza y la misma jerarquía de una sentencia que ha causado estado o ejecutoria. Y por lo tanto, son obligatorias. ¿Qué es lo que hace la Corte muchas veces? Dicta una resolución y entonces
le da al país o al Estado un tiempo determinado para que cumpla con esa obligación. Si no la cumple, entonces la Corte podrá generar una audiencia, sea a petición de parte o de oficio inclusive, y entonces generará una audiencia para supervisar precisamente el cumplimiento que se esté dando a la sentencia. ¿Lo vamos comprendiendo? Y por último, tenemos otro grupo de audiencias. Estas audiencias son sobre opiniones consultivas. Estas opiniones consultivas están a partir ya en los últimos artículos del reglamento, por el artículo 69, 70, ¿sí? Del reglamento de la Corte Interamericana, y son precisamente opiniones de consulta que se hacen ante la Corte Interamericana para que la Corte dé una opinión simplemente en relación, por ejemplo, a un tratado internacional y, por ejemplo, una constitución o una ley procesal de un país. Y entonces le presentamos una mera opinión. ¿Qué quiere decir esto? No necesariamente hay una violación a un derecho humano, pero nosotros podemos acudir a la Corte Interamericana y pedirle una opinión consultiva. Bueno, nosotros no, acuérdense directamente, sería ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Pero se generaría una audiencia ante la Corte para que determine si en un momento dado hay un choque entre una ley de carácter nacional, que puede ser procesal, por ejemplo, en nuestro caso, de carácter federal, o nuestra misma norma constitucional, algún artículo de la Constitución, que específicamente pudiera estar violentando o contraponiéndose. ¿Se acuerdan del conflicto de leyes? Entonces se contrapone a lo que dijera, por ejemplo, un tratado internacional en materia de derechos humanos. Y entonces la Corte, no hay un asunto específico, simplemente es un caso hipotético, pero que pudiera dar origen a violación de derechos humanos en caso de que se aplicara esa normativa. Y entonces la Corte emitirá una opinión consultiva precisamente manifestando que sí existe o no existe una contradicción o un conflicto de leyes entre la norma nacional y un tratado internacional. Y entonces, como pueden observar, también se generan audiencias, aunque no hay ahí una resolución propiamente de un conflicto, porque no hubo necesariamente una violación de derechos humanos. Simplemente es una opinión para ver si la Corte considera que hay un probable conflicto de leyes. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o algún comentario? No, profe. Ok, sale. Vamos a continuar. Recordarán también que les comentaba esta opinión precisamente de la Corte en relación a los principios y los actos del debido proceso legal. Y recordarán que cuando hablamos de las opiniones, vuelvo a repetirlo nuevamente, cuando hablamos de las opiniones que emite la Corte Interamericana, son verdaderas sentencias que tienen el carácter de una cosa juzgada. Quiere decir que son ejecutables. ¿Por qué decimos esto? Nos atrevemos a decir esto a pesar de que, si vemos la doctrina, no dice eso. Bueno, porque podemos observar lo que es el bloque de constitucionalidad y entendemos y sabemos a la luz de nuestra misma Constitución que la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana forma parte del bloque de constitucionalidad. Y nosotros ya sabemos que el bloque de constitucionalidad está integrado por la Constitución, por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en nuestro caso, jurisprudencia de la Corte Interamericana y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, principalmente Convención Americana y demás documentos, ¿se acuerdan?
como la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Humanos, etcétera, ¿sí? Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos esos documentos que en un momento dado integran los tratados internacionales en materia de derechos humanos o lo que forma el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Me voy explicando hasta aquí y entonces vemos que es necesario entender que una opinión que emite la Corte es una norma de carácter constitucional. Y entonces se pueden ampliar. ¿Se acuerdan que por eso se habla de principios? En la sesión pasada comentábamos precisamente eso, lo que son los principios. Y decíamos que el principio lo que hace es maximizar la norma, es decir, la hace crecer, la explica en su totalidad, en toda su amplitud. ¿Se acuerdan que hablábamos de una interpretación lato sensu? Eso es lo que hace el principio. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Ok. Continuando con lo que mencionábamos de este artículo 8º constitucional, ¿sí? De la Convención Americana, vemos también, por ejemplo, el derecho al que el juez o el tribunal decida los casos sometidos a su consideración en un plazo razonable. Comentábamos, por ejemplo, en el caso de la Corte, generalmente el tiempo promedio en que se resuelve una solución sería aproximadamente 2 años. A lo mejor me dicen, nosotros sabemos que es un poquito más, maestro. Bueno, estamos hablando del procedimiento ante la Corte. Acuérdense que anteriormente pudo haberse llevado o necesariamente se llevó el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pudo haber tenido igual tiempo o un poquito más. Entonces podríamos hablar de alrededor de 4 o 5 años en los que se estaría resolviendo un asunto ante la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en consideración la temporalidad que utilizamos en el procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero al fin y al cabo es un tiempo razonable. También viene el deber de motivar las resoluciones en un proceso. Si ustedes analizan las resoluciones que emite, por ejemplo, la Comisión, o en este caso ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todas sus resoluciones son fundadas y motivadas. Por otro lado, el derecho a la defensa. El Estado tiene derecho a defenderse. No quiere decir que por el simple hecho de llamar al Estado va a ser condenado. El Estado tiene derecho a defenderse. Generalmente, en el 99.99% de los casos, el Estado es condenado. ¿Por qué? Porque sí hubo violación realmente del derecho humano. Y entonces, si nosotros ya sabemos, como abogados del Estado, por ejemplo, que sí hubo una violación, pues lo más conveniente es mejor tratar de solucionarlo amistosamente. Y entonces dar el procedimiento de solución amistosa para no tener que llevar al procedimiento contencioso y ser condenados ante la Corte. Y por último, acuérdense el derecho de interrogar a los testigos en el tribunal, sean testigos o sean peritos en su caso, y se tiene el derecho de ser interrogados. Si están presentes en el tribunal, acuérdense que hay una regla procesal y acuérdense que la prueba es del proceso, no es de las partes. ¿Sí? La prueba pertenece al proceso, es un principio procesal. La prueba pertenece al proceso, no pertenece a las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo presento un testigo, cualquiera de ustedes lo puede interrogar, pero es mi testigo, no importa, porque una vez que yo ofrezco la prueba y es admitida, entonces ese testigo ya no es mío, pertenece esa prueba al proceso y es una prueba testimonial que va a dar luz precisamente al proceso, no a la aseveración o en su caso la contradicción de una de las partes. ¿Me estoy explicando? Por eso si el testigo está presente en el tribunal o el perito está presente en el tribunal,
pueden ser interrogados libremente por las partes y obviamente por el mismo tribunal. ¿Me expliqué hasta aquí? ¿Preguntas? Todo bien. Ok, sale. Otro artículo que debemos de tomar en consideración y no podemos dejarlo fuera, acuérdense, lo habíamos comentado, artículo 24 de la misma Convención Americana de Derechos Humanos, igualdad ante la ley. Y entonces todas las personas, incluyendo el Estado, recuerden, tiene derecho a ser escuchado y vencido en juicio. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habíamos comentado que el Estado como persona moral o jurídica también tiene derechos y tiene derechos humanos? Derechos humanos que son de carácter económico. No tiene derecho a la vida, pero sí tiene derecho a ser escuchado. ¿Pero por qué si no es persona? Pues porque si no es escuchado y es vencido, va a afectarse su esfera patrimonial. Y entonces, tratando de cubrir el derecho de esa persona en su esfera patrimonial, se le da precisamente el derecho de la garantía de audiencia o el derecho del debido proceso. ¿Me voy explicando hasta aquí? ¿Alguna pregunta, comentario? Ok. Bien. Y vamos a continuar. Vamos a entrar ya de lleno a lo que es propiamente. Listo. Vamos a entrar propiamente a lo que es el artículo segundo. Ya estaríamos en el reglamento, ¿sí? De la Corte. Y listo. Fíjense, no lo transcribo, es un artículo muy largo, pero recuerden que siempre que nosotros tomemos un código procesal o un reglamento procesal, debemos ver cuáles son los conceptos que se manejan y las definiciones que nos maneja el mismo código o la misma legislación. Y entonces, fíjense en algo bien importante. Si nosotros nos vamos al artículo segundo, vamos a encontrar diversas determinaciones. Por ejemplo, nos va a decir quién es un declarante, qué se entiende por tribunal, qué se entiende por partes, quiénes son las partes, ¿sí? ¿Qué significa, por ejemplo, una resolución? ¿Cuáles son los tipos de resolución? Etcétera. Y entonces, algo que debemos de tomar en consideración cuando nosotros vayamos a iniciar una audiencia es tener presente precisamente los primeros artículos donde la misma legislación nos indica las definiciones de diversos conceptos. ¿Qué se entiende por código? ¿Qué se entiende por reglamento? Etcétera. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a encontrar un artículo que nos dice qué debemos entender por ciertas palabras. Y si vemos, por ejemplo, no sé si ya se fijaron, ya tenemos ahí en puerta el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y viene exactamente en el mismo sentido. También trae un artículo segundo que nos habla, precisamente similar a lo que hace el reglamento, ¿sí? Nos habla de conceptos generales que debemos entender cuando nosotros estemos estudiando el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Lo mismo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? ¿Me explico? Y entonces es necesario que dentro del procedimiento oral nosotros veamos los primeros artículos para entender la naturaleza de la legislación y las definiciones que pueden utilizarse en el mismo. Por eso me pareció interesante simplemente ponerlo ahí como un corolario, ¿sale? Pero bueno, no es materia de estudio, pero tenemos que tomarlo en consideración. No sé si hasta aquí
¿Hay alguna pregunta? Y si me expliqué el contenido del artículo segundo, ¿algún comentario? Ok. Bueno, vamos a entrar entonces propiamente a lo que es el reglamento de la Corte Interamericana. Cuando hablamos ya de este reglamento, podemos ver el título primero, que se acuerdan que les he comentado, es bien importante que nos ubiquemos cuando hablemos de los artículos. Por ejemplo, voy a saltar a esta diapositiva y vemos el artículo 15 y luego vamos a hablar del artículo 21, por ejemplo, y regreso aquí. ¿Dónde están contenidos esos artículos? Sabemos que en el reglamento, sí, pero ¿en qué parte? Y entonces vemos, por ejemplo, que tenemos un título primero. Y el título primero nos habla de la organización y el funcionamiento de la Corte. Y entonces, bueno, vamos a ver esta situación bien importante, cómo está precisamente organizada y cómo funciona la Corte Interamericana. Nos vamos al capítulo tercero y hablamos propiamente del funcionamiento. ¿Cómo va a funcionar la Corte Interamericana? Y entonces vámonos de lleno al artículo 15. Dice el artículo 15, algunas consideraciones que debemos de tomar. Audiencias, deliberaciones y decisiones. No estoy poniendo todo el artículo, sino algunos puntos específicos que nos interesan en relación al procedimiento, su oralidad y las audiencias. Entonces, fíjense, el primer punto, el numeral 1 del artículo 15, dice, la Corte celebrará audiencias cuando lo estime pertinente. Y aquí hacemos una pausa. ¿Cuándo será pertinente que se celebre una audiencia? Bueno, eso queda a criterio de la Corte Interamericana. Y entonces regresamos a nuestra postal, ¿se acuerdan? Que les comentaba, aquí está el tipo de audiencias que podemos celebrar. Por ejemplo, puede haber una audiencia, si nos ubicamos aquí, en una supervisión de cumplimiento de sentencia. Y podemos decir, pero si ya se acabó el proceso, no importa. La Corte tiene la autoridad para en un momento dado llamar nuevamente al Estado o a las partes, a ambas, y llamarlos para ver cómo va precisamente el cumplimiento de esa sentencia. Otra más, pues las medidas provisionales, ¿se acuerdan? No estamos hablando de un proceso propiamente, sino de medidas provisionales que van a preparar un probable proceso ante la Corte, que serían los casos de urgentes que estábamos mencionando hace ratito. Y todavía más, recuerdan, en el caso de las opiniones simplemente consultivas, donde se somete precisamente a la Corte una situación específica sin necesidad de que exista un conflicto necesariamente, pero que haya una violación de derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de leyes entre una norma de carácter nacional y una norma de carácter internacional. Y entonces podemos entender, regreso al artículo 15, en su numeral 1, que la Corte puede celebrar audiencias cuando lo estime pertinente. Pero nos dice algo importante, fíjense, estas audiencias serán de carácter público. Hay ocasiones en que podrán ser privadas. Y aquí tenemos que entender lo que nos explica la Corte. Cuando hablamos de esa publicidad, es necesario que se observen todos los principios de la publicidad. ¿Qué quiere decir? El debido proceso, las las garantías judiciales, las herramientas judiciales y constitucionales que cuidan, protegen los derechos humanos, etcétera. Todo lo que es el debido proceso, pero además puede acudir el público. La finalidad es que pueda acudir el público. Y por eso la mayoría de las audiencias, salvo que fuese alguna situación específica, por ejemplo, trata de menores, donde se pone en peligro la integridad del menor, entonces obviamente esa audiencia será privada.
no podrá entrar el público. Pero eso no le quita el carácter público a la audiencia. Se van a tener que observar igualmente todos los requisitos procesales y procedimentales para que no haya violación al debido proceso. ¿Me estoy explicando? ¿Alguna pregunta con el numeral 1? Ok, continuamos. Nos vamos a saltar al numeral 4. El desarrollo de las audiencias y deliberaciones de la Corte constará en grabaciones de audio. No es necesario que haya un video, como ustedes pueden observarlo, pero sí es forzoso que haya por lo menos una grabación de audio. No es obstáculo, vuelvo a repetir, para que haya videograbaciones. Puede haber videos, por supuesto, y generalmente ya es la forma que se utiliza. Pero recordemos que nuestra convención americana es del siglo pasado. Y entonces observen que a pesar de que era propiamente un procedimiento escrito ante la Corte, de todas maneras se hacía constancia o quedaba constancia en una audiograbación. ¿Me explico hasta aquí? Vuelvo a repetir, actualmente ya es videograbada, pero estamos hablando del siglo pasado, por lo menos debía constar en audio la grabación. ¿Sale? Vamos a pasar al artículo 21. Si hay alguna pregunta, me interrumpen, de favor. Con todo gusto la vamos tratando. Vamos al artículo 21. Y vamos a hablar de los impedimentos, las excusas y la inhabilitación. Ustedes recordarán que estas tres instituciones jurídicas, tanto el impedimento como la excusa y la inhabilitación, son instituciones jurídicas que tienen que ver con la persona del juez, directamente con el juez. Aquí no tiene que ver con las partes. A lo mejor me van a decir, bueno, maestro, y si tiene que ver con el juez, pues entonces, ¿por qué estamos hablando de principios, por ejemplo, o garantías que deben observarse dentro de la audiencia? Voy a regresar acá y recordaremos esto. Conforme al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por eso les puse nuevamente la postal, recordarán que hay un debido proceso, vean en los numerales 2, 3 y 4, un debido proceso ante un tribunal competente, pero también ante un juez o tribunal que sea independiente y ante un juez o tribunal que sea imparcial. Y entonces, si nos ubicamos, por ejemplo, en el numeral 4, queda bien claro a lo que nos estamos refiriendo acá, en este artículo. Impedimentos, excusas e inhabilitación, porque estaríamos hablando entonces de que ese juez debe de ser imparcial. Y acuérdense que el impedimento y la excusa tienen que ver directamente con la parcialidad o imparcialidad del juez. ¿Podrían recordarme la diferencia entre impedimento y excusa? ¿Qué es el impedimento? ¿Qué es la excusa? ¿Alguien recuerda? Pues creo que recuerdo que el impedimento es señalado por las partes que intervienen en el proceso y la excusa es la que el mismo juez interpone para explicar por qué no puede conocer de ese proceso. Ok, perfecto, así es. Entonces, vemos que esta situación del impedimento, la excusa y en su caso hasta la inhabilitación, tiene que ver con la persona del juez. Si el juez está impedido para conocer de un asunto, es porque tiene parcialidad y entonces podría inclinarse a favor de alguna de las partes y su resolución ya no sería imparcial, no sería conforme a derecho, sino que estaría viciada por la parcialidad precisamente hacia alguna de las partes. Y entonces el impedimento es aquello que impide precisamente o que no permite que el juez conozca de un asunto. Hay varias causas, ¿se acuerdan? Hay varias causas que pudiera ser
es del mismo país que está conociendo el juez. Entonces, bueno, pues decimos, es que tenemos ahí, por ejemplo, un conflicto con México. A ver, espérame, pero uno de los jueces de la Corte Interamericana es un juez mexicano. Entonces, no es factible que conozca a ese juez. ¿Por qué? Porque podría ser parcial hacia alguna de las partes. ¿Me estoy explicando? Y entonces se encontraría impedido. Otra es, el juez está conociendo, bueno, pues puede haber una excusa. ¿Por qué podría haber una excusa? Bueno, el mismo juez debe de determinar y decir, bueno, no soy nacional de ese país, pero a lo mejor tengo una causa que me impide precisamente conocer del asunto porque me hace imparcial. Alguna de las partes en el conflicto, yo tengo un lazo jurídico con ellas. Pensemos, por ejemplo, el caso Brasil contra Juanito Pérez. Ok, y el juez no es brasileño. No, pero Juanito Pérez es familiar de ese juez. A lo mejor su tío, su sobrino se casó con quién sabe quién y era brasileña y dices, bueno, entonces ahí hay una causa, un motivo de impedimento. ¿Qué hace el juez? Pues excusa. ¿Lo vamos comprendiendo? Ahora, observen algo. Los impedimentos, las excusas y la inhabilitación tienen un procedimiento específico conforme al artículo 19 de este reglamento y es lo que nos indica precisamente si hay lazos de amistad, de enemistad, porque forma parte del país integrante, etcétera. Entonces, encontramos ahí un impedimento para que ese juez pueda conocer del asunto. No estamos hablando de un tribunal que no sea competente. Sí es competente el tribunal, pero el juez está impedido. Por lo tanto, tiene que excusarse. ¿Lo estamos comprendiendo? Ahora, si vamos al numeral 2, observen, estos impedimentos y excusas deben alegarse antes de la celebración de la primera audiencia del caso. Entonces, ¿cuándo debe plantearse, en su caso, esta situación? Para decirle a la Corte, oye, Corte, hay un juez que no debe de conocer y tiene que impedírsele que siga conociendo. Tendrá que excusarse necesariamente. ¿Por qué? Pues porque tiene parte, ¿no? Tiene interés jurídico en el asunto. Pero observen algo. Dice, si la causal de impedimento, excusa ocurriere o fuere conocida posteriormente, puede hacerse valer ante la Corte en la primera oportunidad. Lo que no sucede generalmente en un proceso ordinario. En un proceso ordinario tú tienes que plantear el impedimento desde que se conoce el asunto. Y si no, después ya no se plantea. Ya se siguió el procedimiento, lo que podría dar origen, por ejemplo, sería a una nulidad tal vez del procedimiento, alguna situación específica. Pero si se fijan aquí, dice, puede plantearse en cualquier fase o etapa del procedimiento. Vamos al tercer punto, el tercer numeral, el juez. Si un juez no está presente en alguna de las audiencias o en alguno de los otros actos procesales, la Corte puede decidir su inhabilitación. Tendría que analizarse cuál fue el motivo por el cual ese juez no estuvo presente en el asunto. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta o algún comentario. Ok, vamos a continuar, ¿sí? Y vamos a pasar al siguiente título. Ya estaríamos en el título segundo y nos vamos a ubicar en el capítulo primero, que son las reglas generales del proceso. Y entonces ya entramos propiamente a lo que es el procedimiento que se realiza dentro de las audiencias. Y una situación que debemos de tomar en consideración, que es muy importante, es precisamente la personalidad jurídica de las presuntas víctimas y en su caso de los representantes. Y
Podemos ver esto en el artículo 25, no lo vamos a analizar todo, simplemente el aspecto que nos interesa en cuanto a la relación de la personalidad jurídica. Y vemos el numeral 2. Y observen algo. Puede ser que exista pluralidad de víctimas o representantes. Y entonces ustedes recordarán que hay un litisconsorcio. Procesalmente, si ustedes recuerdan sus clases de teoría general de proceso, hablamos de un litisconsorcio activo o pasivo, donde hay muchos actores y a lo mejor un solo demandado, o muchos actores y muchos demandados. Pero ¿cuál es el punto específico aquí? Recuerden que tiene que designarse un representante común. Y en este caso, observen, dice, se tendrá que designar un interviniente común. ¿Puede haber varias víctimas? Sí. Por ejemplo, el caso de Ayotzinapa, aquí en la ciudad, en México, ¿no? En Guerrero, pero en México, en nuestro país. El caso de Ayotzinapa, no estamos hablando de una víctima, estamos hablando de muchas víctimas. Y entonces son intervenientes. Recuerden que el interveniente es una persona que tiene interés directo, interés jurídico directo en el conflicto, en el proceso, ¿vale? Y hay declarantes, por ejemplo, los testigos, ¿no? Los peritos, ¿sí? Son declarantes, pero los intervenientes tienen una relación directa y un interés jurídico directo o legítimo directo en el proceso o en el conflicto. Y bueno, entonces vemos aquí que es necesario que se determine un interveniente común. Sin embargo, vemos que en algunas situaciones específicas, por ejemplo, el mismo caso de Ayotzinapa, donde son muchas personas, por el nivel cultural, por situaciones específicas, por la gravedad del asunto, que pudiera haber en ciertos casos específicos un máximo de 3 representantes, donde se pudiera considerar que una de las partes pudiera salir afectada por nombrar nada más un interviniente. Y entonces, con el objetivo de no mencionar o no violentar los derechos de estas partes en conflicto, es prudente y es permitido que la Corte en un momento dado pueda permitir hasta 3 representantes. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Ok. Vamos al artículo 27. Hay algunas medidas provisionales que es necesario que se acoten o se agoten dentro de este procedimiento que se lleva ante la Corte. Numeral 1. Fíjense, cualquier estado del procedimiento, no importa el que sea, en cualquier estado del procedimiento, ¿sí? Y vamos a ver 3 situaciones específicas que les puse aquí con otro color. Hay extrema gravedad. Segundo, hay urgencia. Y tercero, es necesario evitar daños irreparables a las personas. Pero voy a hacer una pausa. Deben darse los 3 supuestos juntos. Observen cómo dice y. Dice, siempre que haya casos de extrema gravedad y, o sea, además de y, urgencia, pero luego dice y, no dice o, dice y, quiere decir que se suma esto. Y entonces, bueno, podemos observar aquí que en estos supuestos la Corte podrá ordenar medidas provisionales que ella considere pertinentes. ¿Para qué? Para que, en su caso, no se sigan violentando los derechos humanos. Y entonces la Corte determinará y dirá, a ver, suspéndeme ese acto, Estado, deja de emitir o deja de funcionar en ese sentido para que dejes de vulnerar la garantía, en su caso judicial, o el derecho humano de la persona. Por ejemplo, persecución hacia una persona, Estado, detente, no lo sigas persiguiendo.
vamos a darle, por ejemplo, asilo en otro país. Entonces, detén todas tus relaciones diplomáticas para solicitar que esa persona sea regresada a tu país. Vamos a la famosa extradición. Vamos a ponerle un alto, medida provisional, ¿sí? ¿Es factible que el Estado en un momento dado sea frenado por la Corte Interamericana? Sí. Y son medidas provisionales. No quiere decir esto que en un momento dado ya se otorgó precisamente la solución y se dijo que sí hay o no hay violación de derechos. No, eso no quiere decir que ya haya una violación de derechos. ¿Me estoy explicando? Segundo, fíjense, caso de gravedad, caso de extrema urgencia y además necesario evitar daños irreparables a las personas. Y entonces podrán dictarse las medidas provisionales que la Corte Interamericana en un momento dado determine. Preguntas o comentarios hasta aquí. Ok. Ahora, recuerden algo. Esta es una audiencia oral. ¿Sale? Y dice, en cualquier estado del procedimiento, ¿puede haberse ya iniciado el procedimiento? Sí. ¿Es necesario que se haya iniciado el procedimiento? No necesariamente. A lo mejor apenas se va a iniciar, pero no podemos esperar al resultado del proceso. Y entonces tendrán que dictarse medidas provisionales precisamente para evitar que se sigan violentando los derechos. Regreso a nuestra postal que habíamos contemplado acá. Esta, para que veamos, es el punto número 2, audiencias sobre medidas provisionales. No estamos hablando de una resolución definitiva donde se va a resolver precisamente si hubo o no violación del derecho humano. Estamos en una audiencia simplemente de una medida provisional. ¿Puede ser dentro del proceso? Sí. Necesariamente no. Me voy explicando hasta aquí. Preguntas. Ok. Pasamos al artículo 29. De este artículo 29 del reglamento que habla precisamente cuando alguna de las partes, por ejemplo, en este caso la víctima principalmente, no acude a la audiencia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y entonces, bueno, aquí vemos el procedimiento por incomparecencia o falta de actuación. ¿Qué es lo que se haría? ¿Se suspende la audiencia? ¿Se continúa? ¿Qué es lo que pasaría? Y vemos en el numeral 2 de este artículo 29 que dice, cuando las víctimas o presuntas víctimas o sus representantes, en su caso el Estado demandado o el Estado demandante, se apersonen tardíamente, tomarán el procedimiento en el estado en que se encuentre. ¿Qué entendemos aquí interpretado a contrario sensu? Que la incomparecencia de alguna de las partes no suspende el procedimiento. El procedimiento continúa. Por ejemplo, si nosotros estamos en materia penal, sabemos que si no está el Ministerio Público, la audiencia se suspende. ¿Sí se dan cuenta? A lo mejor no está la víctima, ¿no? O a lo mejor no está el acusado, porque puede estar prófugo. Bueno, pues la audiencia se lleva a cabo. Pero si falta el Ministerio Público, la audiencia tiene que suspenderse. Aquí no. Observen, puede ser la víctima, puede ser la presunta víctima, pueden ser sus representantes, puede ser el mismo Estado, ¿sí? Pero la audiencia no se suspenderá, continuará. ¿Y qué va a suceder? En el momento en que llegue el representante de la víctima o la misma víctima o el representante del Estado, se incorporará a la audiencia en el estado en que se encuentre. ¿Lo estamos comprendiendo? Incluyendo el procedimiento, no necesariamente una audiencia, porque pudo haberse llevado ya a cabo una audiencia y después señalarse la continuación de esa audiencia para otro día y ahí se presenta ya o la víctima o el Estado
y la audiencia continúa normal, sin ninguna interrupción. Simplemente, bueno, pues lo que se perdería sería el derecho en un momento dado de una réplica, ¿no? El derecho de contradicción. ¿Sale? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. No, profesor, todo claro. Ok, vamos al artículo 32. Vamos a ubicarnos en el inciso C principalmente, ¿sale? Pero bueno, también los otros incisos son interesantes en esta situación. La publicación de las audiencias. Y nos dice el numeral 1, la Corte hará público, inciso A, sus sentencias, resoluciones, opiniones y otras decisiones, incluyendo los votos concurrentes o disidentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que publicarse. No puede ser en secreto. Debe de tener un carácter público para que cualquier persona que pudiera tener interés jurídico lo haga valer. No necesariamente las partes, cualquier persona que pudiera tener interés jurídico. Inciso B. Todas las piezas del expediente, excepto obviamente que aquellas pudieran ser irrelevantes o inconvenientes para ese fin, pero todas las piezas del expediente tienen o son de carácter público. Inciso C, el desarrollo de las audiencias, que es lo que nos interesa. Entonces, una audiencia celebrada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿puede entrar el público? Sí, decíamos, a menos que hubiese alguna situación específica, como por ejemplo la trata de menores o trata de personas inclusive, que son aspectos sexuales e íntimos, o si se trata de menores, donde las audiencias serán de carácter privado. Y también todo documento que se considere conveniente tendrá el carácter público, es decir, será asequible a todo el público. ¿Sale? No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta o comentario. Ok. Vamos a continuar entonces y nos vamos al capítulo 3. Ya estaríamos en el procedimiento propiamente oral. Y fíjense en esto. Aquí nos vamos a ubicar principalmente son como 3 artículos. Vamos a irlos desglosando y comenzaremos por el artículo 45. ¿Cuántas audiencias deberán celebrarse dentro del procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Dice aquí, las que fueran necesarias. Sabemos nosotros que, por ejemplo, en un proceso oral, pues tenemos generalmente una audiencia previa, ¿no? Y luego viene propiamente la audiencia de juicio, y a veces se difiere esa audiencia por alguna situación o se señala la continuación de esa audiencia. Generalmente podríamos hablar tal vez 2, 3, 4 audiencias. ¿Cuántas deberán celebrarse ante la Corte Interamericana? Las que sean necesarias. ¿Podrían ser 10, 15 audiencias? Sí, sin ningún problema. No hay un límite específico. Todas las audiencias que sean necesarias. Fundamento, artículo 45 del propio reglamento, en su numeral 1. Luego, artículo 48, ya pasando al tema de la recusación de peritos. Esto también es algo importante dentro del procedimiento cuando estamos ya en una audiencia, la recusación del perito. ¿Por qué pueden ser recusados? Bueno, pueden ser recusados por alguna de las siguientes causales, y ahí nos dan todas las causas de recusación del perito. Si tiene interés, si no hay un objetivo específico, si no conoce el asunto realmente, o sea, no es un perito en el área específica para el cual se le esté llamando, etcétera. No nos interesa por el momento eso. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que nos interesa es que sí se puede recusar un perito ante la Corte Interamericana. Pero ahora vamos a ver el procedimiento, que es lo que nos interesa propiamente, no la cuestión de fondo, no las causas, sino cómo se hace esto. Bueno,
Primero dice que debe proponerse dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la lista definitiva en la que se esté confirmando precisamente el ofrecimiento del dictamen pericial. Entonces tenemos un término para nosotros recusar al perito. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Se entiende que nos estamos conformando con el perito. Y entonces tendremos que sujetarnos a su peritaje. ¿Sale? 3. La presidencia, en este caso de la Corte Interamericana, la presidencia trasladará al perito en cuestión la recusación que se ha realizado en su contra. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguna de las partes dentro de esos 10 días siguientes a la recepción de la lista presenta su inconformidad y entonces recusa al perito, la presidencia de la Corte le da vista a ese perito y le va a otorgar un plazo determinado, no necesariamente tienen que ser 10 días, pueden ser 3, 4, 5 días, dependiendo el tipo de peritaje, dependiendo el número de peritos, el número de partes que estén involucradas en el asunto, etcétera. Ahí la Corte tiene un libre criterio para poder otorgar ese plazo para que en su caso el perito presente sus observaciones. ¿Qué quiere decir? Que no porque las partes recusen al perito, quiere decir que lo vamos a quitar. Entonces, el perito puede sostener, por ejemplo, si hablamos de su conocimiento técnico en una situación específica, el perito puede decir, pues, ¿qué crees, Corte? Que sí soy un perito calificado, tengo la experiencia suficiente y la capacidad suficiente para llevar a cabo el peritaje. ¿Puede sostener su competencia? Sí. Hablando de su competencia en el sentido de que conoce la situación específica o la rama específica del peritaje que nos ocupe. Puede ser psicología, no sé, el peritaje que ustedes determinen y gusten. ¿Me estoy explicando? Entonces hay un procedimiento específico. Esto, como ustedes se dan cuenta, sería propiamente de manera escrita. ¿Se dan cuenta? Es de manera escrita. Y entonces presuponemos que esto no se va a hacer oralmente. ¿Por qué se los puse? Bueno, porque es necesario que nosotros determinemos que hay situaciones que vamos a tener que atacar en un momento dado o visualizar en un momento dado, porque podríamos pensar que todo va a ser oral, ¿no? Por ejemplo, la recusación de un perito nos van a dar 10 días y no estamos hablando del procedimiento oral, sino del procedimiento escrito. Y si no lo recusamos, entonces tendremos que aguantarnos con ese perito. Ya no vamos a poder recusarlo. ¿Me voy explicando? Entonces es importante que tomemos en cuenta esta situación específica. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, sino para pasar al artículo 51. No, vamos bien. Ok. Aquí en este artículo 51 sí nos vamos a tardar un poquito. Hay varias cosas específicas que quiero tratar aquí con ustedes. Vamos por numerales. Son varios numerales, ¿sí? Y son bien importantes cada uno de ellos. En primer término, la comisión expondrá los fundamentos del informe a que se refiere el artículo 50 de la Convención y de la presentación del caso ante la Corte, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. Y aquí les transcribí el artículo 50 de la Convención Americana en su numeral 1, que es lo que nos interesa ahorita. Habla de un informe. Y este informe, si ustedes se dan cuenta, dice de no llegarse a una situación. Listo. De no llegarse a una solución dentro del plazo que se fije en el estatuto de la comisión, ¿sí? Va a redactarse un informe en el que se van a exponer los hechos y sus conclusiones. Si el informe no representa en todo o en parte la opinión unánime de los miembros de la comisión, cualquiera de ellos puede agregar a dicho informe su opinión por separado.
También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1E del artículo 48. Este artículo 1E del artículo, este numeral 1, perdón, del artículo 48, habla precisamente de cuando se alega la violación de los derechos que están consagrados en toda la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, observen esto, este informe que tienen aquí la Corte, ¿sí? En un momento dado, tiene que exponer todo, o sea, tiene que exponer todos los fundamentos que sería propiamente el articulado, la legislación, en qué se está basando esa autoridad para tomar esa determinación. Y entonces podemos ver nuevamente aquí la oralidad del sistema. ¿Por qué? Porque acuérdense que hablamos de una argumentación lógico-jurídica y esa argumentación debe de ser fundada y motivada. Y entonces hasta el mismo informe que aparentemente pudiéramos decir no tiene ninguna relevancia o ningún peso jurídico, cualquier informe que emita la misma comisión, por ejemplo, o la Corte, entonces deberá estar debidamente fundado. Estamos comprendiendo la importancia que tiene este informe y estamos comprendiendo la importancia que juega la oralidad dentro del procedimiento. El informe es por escrito. No estamos hablando de un aspecto oral en el sentido de que se llevó a cabo verbalmente. ¿Qué implica entonces? Que a pesar de que es escrito, hay oralidad en el sistema que debe de estar fundado y motivado. No es nada más hablado, no es verbal, no es echar el verbo, no. Oral, pero es escrito, sí, pero hay oralidad. ¿Me voy explicando en eso, abogados? Hay oralidad. ¿Por qué? Porque debe fundarse y motivarse. Eso es lo importante. ¿Sale, vale? Y entonces observen, ahí en el numeral 3, al transmitir el informe, la comisión podrá formular todas las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas. Pero obviamente fundadas y motivadas. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok. Vamos a continuar con el numeral 2. Numeral 2 de este artículo 51 del reglamento. Una vez que la comisión concluyó la exposición indicada en el numeral anterior, la misma presidencia llevará a los declarantes convocados conforme al artículo 51 del presente reglamento a efecto de que sean interrogados conforme al artículo siguiente. Iniciará el interrogatorio del declarante quien lo haya propuesto. Y entonces podemos observar aquí una cuestión importante. Cuando se ha hecho esa exposición a la que nos estábamos refiriendo anteriormente de todos los hechos, ¿sí? Se ha realizado ese informe, etcétera, fundado y motivado, recuerden. Entonces los declarantes, ¿sí? Y aquí hago una pausa. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que hay una diferencia entre los intervinientes y los declarantes? Y entonces recordamos que los intervinientes son personas que tienen interés jurídico en el fondo del asunto. Por ejemplo, la víctima o el propio Estado o el representante, por ejemplo, de una de las víctimas. Si ese es el litisconsorcio del que hablábamos, ¿se acuerdan? Hay muchas víctimas. Bueno, el interviniente que va a ser declarado como representante común de todas esas víctimas, esta persona es un interviniente. ¿Por qué? Porque tiene interés jurídico en el asunto. ¿Quién es un declarante? El declarante es al que se refiere este numeral 2 del artículo 51. ¿Quién es un declarante? Puede ser un testigo o puede ser un perito.
Y entonces observen lo que nos dice. Pueden ser interrogados conforme al artículo siguiente. ¿Y quién va a iniciar el interrogatorio? Dice, quien lo haya propuesto. Y entonces observamos algo aquí, abogados. ¿Se acuerdan que les había comentado? Voy a regresar acá. Ahí está. Vamos a ubicarnos en el punto número 8 que habíamos propuesto en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Se acuerdan que este artículo, hago la aclaración nuevamente, no es que tenga 8 numerales, son 8 de las garantías generales o garantías judiciales que encontramos dentro del artículo 8? No quiere decir que el artículo 8 está numerado así, son 8 de las garantías. La 8ª garantía que encontramos en relación al proceso es el derecho de la defensa para interrogar a los testigos presentes en el tribunal, sean testigos o sean peritos. Si están en el tribunal, pueden ser, en un momento dado, interrogados. Y entonces regreso a nuestra postal en el numeral 2 para que observen. Nos dice que el declarante, ya entendemos que son testigos o peritos, en primer lugar, dice, iniciará el interrogatorio. ¿Quién? Quien lo propuso. Entonces, el oferente de la prueba es el que va a iniciar el interrogatorio. Pero entonces, si nosotros interpretamos este artículo, decimos, bueno, él inicia el interrogatorio, pero la contraparte también tiene derecho a interrogarlo. Aquí no dice, no importa, dice que lo inicia él. Y entonces, después de que él inicia, la otra parte, siguiendo precisamente el principio de contradicción, podrá interrogar también al declarante, sea testigo o sea perito. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque es una de las garantías judiciales que encontramos en el artículo 8. Y comentábamos hace ratito, la prueba pertenece al proceso, no pertenece a las partes. Fíjense, dice, quien lo haya propuesto, se los voy a sombrear, quien lo haya propuesto, no dice la parte que sea dueña de la pericial o de la testimonial. Aquí no hay dueños. La prueba pertenece al proceso. Por lo tanto, estando presente el testigo o el perito, va a ser interrogado por ambas partes, incluyendo el propio tribunal, a través de los jueces que estén en ese momento liderando la audiencia. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Ok. Continuamos. Después de verificada su identidad, y entonces aquí hacemos una pausa. Ustedes recordarán que en todas las audiencias las partes tienen que identificarse, sea la parte víctima, sea la parte peticionaria, no necesariamente la víctima, acuérdense, ¿sí? Y aquí hago una pausa. Acuérdense que la víctima es la que sufrió directamente la violación del derecho y el peticionario es aquel que también tiene interés jurídico, pero es un tercero que no necesariamente es directamente la víctima. ¿Me estoy explicando? Pero el peticionario puede ser la misma víctima y sería la misma persona, pero también pueden ser personas diferentes. Un ejemplo de que la víctima y el peticionario sean diferentes, por ejemplo, el caso de la muerte. Es una persona que fue privada de la libertad. Bueno, pues ya lo mataron. Sí, pero hubo violación de derechos. Entonces hay que condenar al Estado a que repare el daño. No puede regresar al muerto. Sí, pero va a indemnizar, en este caso, por ejemplo, a los peticionarios, que serían terceros
que sufrieron precisamente un perjuicio en relación a la muerte de su familiar. ¿Me estoy explicando? Preguntas o comentarios hasta ahí. Ok. Ahora, continúo con el numeral 3. Una vez verificada su identidad y antes de declarar, observen, el testigo debe presentar un juramento, que es el famoso juramento de mancuadra, donde protestan precisamente que se van a conducir con verdad. Y hace una declaración precisamente manifestando que todo lo que diga es verdad. Es bien importante esta situación. ¿Sale? Cuarto, vamos al punto número 4, numeral 4. Después de verificada su identidad y antes de desempeñar su oficio, ya aquí sería el perito, prestará juramento o hará una declaración en que afirmará que ejercerá sus funciones con todo honor y con toda conciencia. Y entonces observamos aquí que el testigo y en su caso el perito deben manifestar que van a decir la verdad. ¿Sale, vale? Recordemos que se trata de un procedimiento propiamente de buena fe y lo que se está buscando es precisamente la verdad. Vamos al numeral 5. En caso de las presuntas víctimas, únicamente se verificará su identidad y no prestarán juramento. Hay algo importante aquí. Los testigos y los peritos sí van a ser apercibidos, en este caso, para que hagan su juramento. En este caso, la víctima no. La víctima no necesariamente. Ahora la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Por qué será? ¿Por qué creen ustedes que no es necesario que la víctima presente juramento de decir la verdad? ¿Por qué considerarían? ¿Sí me Eh, expliqué la pregunta? Sí, adelante. Podría ser porque ya, al momento de presentar su petición ante la comisión, de alguna manera, este, ha dejado en claro que ha habido o hay una probable violación de sus derechos. Ok, aunque acordémonos que ya no estamos ante la comisión, sino ante la Corte Interamericana, ¿vale? Pero está bien. Ok, bien, buena respuesta. Ahorita retroalimentamos. ¿Alguien más? Pudiera ser como, no sé, se me hace algo así como que, híjole, a lo mejor lo voy a decir medio grotesco, pero como pues, si la víctima de secuestro o de que está en riesgo su vida, pues no puede decir porque no se encuentra o porque no, porque está protegida o porque, pues no sé, de alguna manera, pues sí, la víctima, dependiendo del asunto, del caso, ¿no? Entonces, en caso de que el Estado la esté persiguiendo o esté violando su libertad o algo, pues no puede estar presente en ese acto, ¿no? No sé si me, me voy a explicar o tengo ahí vagamente una idea. Ok, sí, va en ese sentido precisamente. Fíjense, es la víctima precisamente de la violación del derecho. Y entonces no se le va a forzar a jurar. ¿Por qué? Porque ella considera que sí hay una violación de su derecho, pero la autoridad es la que debe determinar si existe o no existe violación del derecho.
Y entonces observen algo, la víctima es un gobernado y el gobernado no tiene la obligación de saber si se violó o no se violó el derecho, pero la autoridad sí tiene la obligación. ¿Me estoy explicando? Cualquiera de nosotros podemos acudir primero ante la comisión, obviamente, ya llevamos a cabo todo el procedimiento y ya estamos ante la corte. Nosotros podemos seguir exigiéndole a la corte y diciéndole, yo considero que mi derecho humano se violentó. No me pueden decir, jura que es la verdad. ¿Por qué? Porque a lo mejor la corte dice, ¿qué crees? Que no hay violación de derecho, el Estado sí actuó conforme a derecho. Entonces, como dijiste mentiras, te voy a sancionar. No, porque la obligación de cuidar, proteger, proveer, procurar, prevenir la violación de derechos humanos no es de los particulares, sino de la autoridad. Entonces, no le podemos exigir a la víctima que diga la verdad. Ella va a decir que hay una probable violación de su derecho y corresponde, en este caso, a la Corte Interamericana determinar si hay o no violación. Pero si no hay violación, entonces la víctima estará diciendo de todas maneras la verdad, porque ella va a decir, sí, el Estado violó mis derechos por esto, por esto, por esto y por esto. Oye, pero no era verdad. Pero yo consideré que sí, yo es lo que veo aquí en la ley. Sí, pero no eres perito. ¿Me estoy explicando por qué? Y entonces por eso no está obligado a decir la verdad. Basta con que haga una aseveración y para eso está la Corte Interamericana, para determinar si hubo o no hubo violación. Pero el Estado, como es una autoridad y sus funcionarios tienen fe pública, debe decir la verdad. ¿Lo estamos comprendiendo? Igual los peritos o los testigos en un momento dado, porque ellos sí podrían tergiversar el fondo del asunto e influir para un fallo favorable o desfavorable en un momento dado. Por eso ellos sí deben decir la verdad. Pero la víctima simplemente va a decir, pues yo considero que violaron mi derecho, pero no va a ser sancionado. Como en el caso del amparo, ustedes promueven el amparo y si se los niegan, no los van a sancionar, no les van a decir, este abogado está actuando dolosamente, a menos que se viera, por ejemplo, que el abogado actuó dolosamente, que sabe que es improcedente el amparo y que lo único que está haciendo es tratar de retardar el procedimiento. Entonces se puede considerar que hay un fraude procesal o fraude a la administración de justicia. Ahí sí, para el abogado y en su caso, su representado. Pero si ya estamos ante la Corte Interamericana, que es un organismo de buena fe, entonces se presupone que el particular está preocupado porque fue violentado en sus garantías o en sus derechos. Y por ello no se le puede sancionar. ¿Me estoy explicando por qué? Sí, profe. Vale. Vamos al punto número 6. En el caso de las víctimas y los testigos que no hayan declarado, no podrán estar presentes, ¿sí? Mientras se realiza la declaración de otra presunta víctima, de otro testigo en su caso o de otro perito. Este es el mismo sistema que se sigue en todas las audiencias. Sabemos que si vamos a presentar dos peritos o dos testigos, no pueden comunicarse. ¿Por qué? Porque estarían viciando, en su caso, el dictamen o el testimonio del otro testigo, ¿no? O el otro perito en su caso. Y obviamente de lo que se trata es de esclarecer la verdad. ¿Sale? Creo que aquí no hay gran problema. Vamos al punto número 7. Una vez que la Corte escuchó a los declarantes y los jueces hayan formulado a estos todas las preguntas que consideren pertinentes, entonces la presidencia concederá la palabra a las presuntas víctimas o en su caso a sus representantes, al Estado también demandado, para que expongan sus alegatos. Y entonces vemos aquí que sucede lo mismo que en un proceso. Ya se presentaron y se desahogaron todas las pruebas, ¿se acuerdan? ¿Qué sigue después del desahogo de las pruebas? Pues los alegatos. ¿Me estoy explicando?
En el caso, por ejemplo, de la materia penal, tenemos los alegatos, ¿se acuerdan? De apertura. Luego viene el desahogo de las pruebas y luego vienen los alegatos de clausura. Aquí no tenemos esa situación, aunque en un momento dado habíamos visto que la Corte, ¿sí? Cuando reciba la petición de las partes, ellas pueden seguir haciendo algunas manifestaciones. Podríamos entender que es algo similar, de hecho ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Que puede ser algo similar a un alegato de apertura, no es exactamente, pero para que tengamos la idea, es como un alegato de apertura donde dicen, miren, esto está sucediendo, estamos planteando los hechos, luego vienen las pruebas y luego viene un cierre o alegatos de cierre, ¿no? Los alegatos de clausura, donde exponemos ya lo último de lo último que decíamos, ¿no? Una vez que han sido desahogadas las pruebas. Lo mismo sucederá aquí. Tenemos el desahogo de los medios probatorios, en su caso la testimonial o la pericial, y luego se presentarán los alegatos. Inclusive, si se dan cuenta, hay una pequeña variante aquí que nos presenta una réplica y una dúplica. Quiere decir que cuando las partes han presentado sus alegatos, se le otorga a ambas partes el derecho de una réplica y una dúplica. ¿Qué quiere decir esto? Yo presento mis alegatos. Sobre esos alegatos, alguno de ustedes puede hacer una réplica. Y me dicen, pues no estoy de acuerdo con los alegatos que presentó el Estado o la víctima por esto, por esto, por esto y por esto. Y todavía hay una dúplica. Quiere decir que me dan otra vez el uso de la palabra para yo responder a lo que ustedes hayan dicho. ¿Me estoy explicando hasta aquí? Preguntas. Ok. Numeral 8 del artículo 51. Concluidos los alegatos, la comisión presentará sus observaciones finales. Y aquí tenemos que entender este numeral 8 en el sentido del numeral 7. Los alegatos, acuérdense, con su réplica y su dúplica. Quiere decir que si las partes nada más formularon alegatos, está pendiente la réplica y la dúplica. Una vez llevadas a cabo estas dos instituciones jurídicas, bueno, las tres, alegatos, luego la réplica y luego la dúplica, entonces y solamente entonces vienen las observaciones finales. ¿Quién las presenta? Fíjense, la comisión. Y me van a decir, maestro, pero no que no estamos ante la comisión. Sí, pero acuérdense que estamos ante la Corte Interamericana. ¿Quiénes están presentes ante la Corte Interamericana? La víctima, el Estado, pero también la Comisión Interamericana, porque es la que llevó precisamente el asunto ante la Corte para que fuera conocido por la Corte y determinara si hay o no violación. Entonces, ya hicieron sus alegatos las partes o los intervinientes. ¿Quiénes son esos dos intervinientes principales? La víctima, sus representantes en su caso, y el Estado y sus representantes. ¿Quién más puede intervenir? La Comisión Interamericana. También puede intervenir. Y obviamente va a rendir sus observaciones finales. ¿Nos va quedando clara la idea? ¿Preguntas? No, vamos bien. Ok. Vamos al numeral 9. La presidencia dará la palabra a los jueces en orden inverso al sistema de precedencia de lo establecido en el artículo 13, a efecto de que si lo desean formulen preguntas a la comisión, a las presuntas víctimas o a sus representantes y en su caso al Estado. Entonces observen cómo los jueces le pueden preguntar a la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Va a haber una comisión que la represente. Va a haber comisionados. Entonces le pregunta a los comisionados lo que sea necesario, también le va a preguntar obviamente a las víctimas o a sus representantes en su caso, y por último obviamente el Estado, que serían los tres intervinientes.
La Comisión Interamericana, entonces, ¿tiene interés jurídico? Sí. ¿Es un interviniente también? Sí. ¿Es parte directa? Directa no. Está la víctima, sus representantes y el Estado, pero sí tiene interés, es un interviniente. ¿Me expliqué hasta aquí? Preguntas. Ok. Vamos a pasar al numeral 10. En los casos no presentados por la comisión, la presidencia dirigirá las audiencias, determinará el orden en que tomarán la palabra las personas que en ella pueden intervenir y dispondrá las medidas que sean pertinentes para su mejor realización. Y entonces aquí vemos principios procesales como lo es, por ejemplo, la continuidad y la concentración. ¿Se acuerdan de esos dos principios que regulan precisamente la oralidad del sistema? Concentración y continuidad. ¿Me pueden recordar en qué consisten esos principios? Creo que el de concentración es que toda la información debe estar contenida en una misma etapa, si no mal recuerdo. La continuidad que debe llevar ese seguimiento, que no debe pausarse, no se debe brincar ninguna etapa, en cualquier área, ¿no? Algo, bueno, creo yo, esa es la idea. Más o menos. Ok, bien, ahí está la idea. Ok. ¿Algún otro comentario? Ok. Cuando hablamos de estos dos principios, concentración y continuidad, acuérdense, en la continuidad, el tribunal, en este caso la Corte Interamericana a través de sus jueces, debe tomar en consideración y cuidar que la audiencia no se interrumpa y que las etapas que se van desarrollando dentro del procedimiento que se sigue ante la Corte sean de manera sucesiva, que no se interrumpa de ninguna manera, no solamente la audiencia, sino el procedimiento en general. ¿Me explico? No puede haber interrupciones, a menos que fuese una situación, por ejemplo, de caso mayor como lo fue la pandemia. Bueno, tiene que suspenderse ciertas situaciones específicas. ¿Por qué? Porque tienen que tomarse ciertas medidas, etcétera. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Se suspendió y se quitó el principio de continuidad? No. Lo que pasa es que el juez está previendo precisamente que no se suspendan sin una causa justificada. Si hay causa justificada, sí pueden suspenderse o interrumpirse. Principio de concentración. ¿Qué tiene que cuidar el tribunal, el juzgador? Que el mayor número de actos procesales se celebren en un mismo momento. Por ejemplo, en una misma audiencia. Y entonces en una misma audiencia, por ejemplo, si es para el desahogo de la testimonial o la pericial, cuidar que ambas pruebas se desahoguen en un solo momento, en una sola audiencia. ¿Para qué? Para evitar que los testigos pudieran comunicarse. Si la audiencia terminó hoy y continúa mañana, pues pueden comunicarse, porque el tribunal no los va a tener separados. ¿Me estoy explicando? Y entonces el principio de concentración lo que busca es el mayor número de actos procesales en un mismo momento. Por ejemplo, en una misma audiencia. ¿Me expliqué? Preguntas. Ok, vamos al numeral 11. La Corte podrá recibir declaraciones testimoniales, periciales o de presuntas víctimas haciendo uso de los medios electrónicos audiovisuales. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que es obligatorio desde el siglo pasado que se graben por lo menos en audio
todas las audiencias. Obviamente con la implementación de los medios electrónicos está permitido que se utilicen los mismos, incluyendo audiovisuales. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que se hace? Pues ya no se utiliza solamente el audio, sino también el video. ¿Me expliqué? Preguntas. Ok, continuamos entonces. Vamos al artículo 55 del reglamento de la Corte Interamericana. Las audiencias, en sí, la audiencia. Bueno, ¿qué debe dejarse de constancia en relación a la audiencia? Primer punto, el nombre de los jueces presentes. ¿Por qué? Porque se acuerdan que debemos de saber quiénes son los jueces que van a intervenir para en un momento dado no se vaya a violentar el debido proceso, teniendo jueces que están impedidos para conocer. ¿Por qué? Porque pueden tener precisamente una situación específica o un interés jurídico. Y regresamos otra vez hasta acá, ¿se acuerdan? Era aquí está. No, perdón. Era el anterior. Cuando hablamos de los jueces, el debido proceso, sí es competente nuestro tribunal, por ejemplo, sí es un tribunal independiente, no hay ningún problema ahí, pero tenemos un juez que es imparcial. Y si tenemos un juez que es imparcial, pues entonces se está violentando el debido proceso. Y por esa razón, si nos ubicamos acá, ¿sí? Ay, perdón. Es necesario conocer el nombre de los jueces. ¿Quién es el juez que está presidiendo? ¿Para qué? Para en un momento dado no vayamos a tener ese problema de que el juez pueda estar impedido para conocerlo. ¿Qué otro dato debe de consagrarse o consignarse en la audiencia? ¿Qué debe hacerse constar? Pues los intervinientes. Y aquí ya me hemos comentado quiénes son los intervinientes y vean el inciso C, dice los datos de los declarantes. Aquí les puse entre paréntesis para que lo recuerden cuál es la diferencia precisamente entre el interviniente y el declarante. Y recordamos, vuelvo a repetirlo, el interviniente es aquel que tiene un interés jurídico directamente o un interés legítimo directamente dentro del proceso o el conflicto. ¿Sale? Y en el caso de los declarantes, simplemente es una persona que comparece a la audiencia y que va a declarar, por ejemplo, el caso de los testigos o de los peritos. ¿Sale, vale? No sé si tengan aquí alguna pregunta, algún comentario. Ok. Pasamos al capítulo cuarto. Ya en el capítulo cuarto, propiamente estamos ya en el cierre de nuestra exposición, el capítulo cuarto, y nos vamos a ubicar del procedimiento final escrito. ¿Por qué nuevamente tenemos que tratar este procedimiento escrito? Vuelvo a repetir, recuerden, porque estamos hablando precisamente de los principios que deben seguirse en relación a la oralidad. Y dentro de la oralidad, no importa si el proceso es escrito o es eminentemente oral o verbal, mal llamadamente. ¿Por qué? Porque todo lo que las partes manifiesten y digan, todo lo que los intervinientes y declarantes manifiesten y digan, debe estar fundado y motivado. Y entonces nos ubicamos aquí en el artículo 56 de este reglamento, que serían propiamente los alegatos finales. Y entonces observen algo bien importante aquí. Vamos a tener alegatos finales, pero también hay observaciones finales.
que habíamos mencionado, por ejemplo, en el caso de la Comisión Interamericana. Las partes rinden sus alegatos, pero también hay observaciones finales. Ahorita determinamos la diferencia. Entonces, fíjense, numeral 1, las presuntas víctimas, o en su caso sus representantes, el Estado demandado y en su caso el Estado demandante, tendrán la oportunidad de presentar alegatos finales escritos. ¿Sale? Escritos. ¿Qué quiere decir esto? Porque son escritos, ¿ya no están fundados y motivados? No, de ninguna manera. Tiene que haber fundamentación y tiene que haber motivación. Esto es esencial en el procedimiento oral, pero estamos en su fase escrita. Y entonces, una vez que ha terminado la audiencia, que fue oral, eminentemente, ¿sí? Viene el cierre. Y entonces dice que van a presentar o tienen la oportunidad de presentar alegatos finales escritos. Y aquí hacemos una pausa. Sabemos nosotros que dentro de los procedimientos ordinarios que tenemos, por ejemplo, en nuestro sistema jurídico, los alegatos son de manera verbal, dentro de la misma audiencia. Y lo que podemos presentar en un momento dado son conclusiones de alegatos. En realidad no hay alegatos escritos dentro de nuestros procedimientos o procesos. ¿Por qué? Porque se hacen eminentemente de manera verbal, que en realidad es oral. ¿Sale? Sin embargo, observen, ante la Corte Interamericana es factible que presentes después de tus alegatos, ¿sí? Otros alegatos finales. Lo que ya alegaste en la audiencia y concluiste, puedes presentar todavía alegatos finales por escrito. Hay una situación específica. Estos alegatos finales no pueden variar y no pueden ser diferentes o no pueden adicionar algo diferente a lo que hayas manifestado de manera oral. Simplemente es para puntualizar algunas especificaciones, ¿sí? Que quieras hacer. Inclusive, fíjense en el numeral 2, la comisión en su caso también dice, puede presentar observaciones finales escritas. Acuérdense que como no es parte propiamente, o es interviniente, pero no parte, entonces ella también puede presentar sus alegatos, ¿se acuerdan? Sus observaciones. También puede hacerlo por escrito. Esas observaciones también las puede presentar por escrito. Y entonces aquí les puse abajito entre paréntesis la diferencia entre los alegatos y las observaciones. Cuando hablamos de los alegatos, son precisamente exposiciones que de manera directa tienen una relación con lo argumentado por las partes y con sus pruebas. O sea, durante el juicio de las partes argumentaron algo y lo trataron de acreditar, que serían sus hechos y su derecho. Sus alegatos son en relación a estos argumentos y a estas pruebas, a estos medios probatorios. Las observaciones finales simplemente son comentarios adicionales que se hacen en relación a dichos hechos o a las pruebas. ¿Sí me estoy explicando? Pero vuelvo a repetir, ni los alegatos finales por escrito, ni las observaciones finales por escrito de la comisión pueden variar con lo que hayan manifestado oralmente las partes dentro de la audiencia. Simplemente es para puntualizar cuáles son sus alegatos, pero no pueden adicionar algo diferente a lo que haya sido manifestado dentro de las audiencias. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Ok, y bueno, pues les dejo aquí las fuentes de consulta.
que estuvimos utilizando durante esta sesión: oralidad y principios procesales en las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Preguntas, abogados? ¿Alguna inquietud, algo que no haya quedado claro? No, todo bien, gracias. Ok. Bueno, pues si no hay preguntas, pues ya, gracias por la atención. Espero que haya sido de mucha utilidad, de interés lo que estamos presentando para su práctica profesional, que les sirvan algunos de los tips que estuvimos mencionando, puntualizando, y sobre todo que nos enseñemos a interpretar, ¿no?, correctamente nuestra legislación, sobre todo en este caso, este tipo de documentos de carácter internacional, y que podemos utilizar válidamente dentro de nuestro sistema jurídico, ¿no?, haciendo las adecuaciones correspondientes. ¿Sale? Dentro de 8 días es 1 de mayo, entonces pues no nos estaríamos viendo, pero había pensado, me gustaría tratar con ustedes comentarios al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hay varias cosas ahí importantes que me gustaría tratar ahí con ustedes, salvo su mejor opinión, y que obviamente van a tener repercusión en los derechos humanos. ¿Sale? Pero dentro de 8 días, pues no nos estaríamos viendo, pues porque es 1 de mayo. Nos veríamos hasta dentro de 15 días, si así les parece bien. ¿De acuerdo? Sí, profesor, yo estoy de acuerdo. ¿Sale? Ok. Sí, gracias. Bueno, sale. Pues un abrazo, mis queridos abogados. Pórtense bien. Tengan excelente noche. Gracias, Gracias, igual. profesor, igualmente. Que descansen. Hasta luego. Bye. Hasta luego.